Amados hermanos, uno de los tantos regalos maravillosos que nos ha dado la gracia de Dios es no solamente poderlo conocer a Él, sino también, obviamente, podernos conocer a nosotros mismos. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos temas maravillosos que en su conjunto general llamamos el misterio de Dios revelado. Y el tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado una triunidad perfecta. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de agradecimiento. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia infinita. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos guía como un faro brillante en medio de la oscuridad en la que vive este mundo. Me acerco a ti, querido Espíritu Santo, para que tú nos permitas conocer más acerca de la realidad de lo que nosotros somos en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado una triunidad perfecta. Y tuvimos la oportunidad en el tema anterior de ver que tú y yo somos el cumplimiento de la sombra o del tipo del Antiguo Testamento, hablando acerca del templo. Y vimos que como templo tenemos un cuerpo que representa el atrio o patio de ese tabernáculo, un lugar santo que es nuestra alma y un lugar santísimo que es nuestro espíritu. Y para poder profundizar un poco más sobre esto, hay varias palabras que nos van a servir entenderlas para poder comprender esta realidad maravillosa. Número uno, por supuesto, la palabra espíritu. Y la palabra espíritu es ruaj, como ustedes ven en la parte inferior, en hebreo, en el cual es el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento. Pero en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, esta palabra se pronuncia neuma, como vemos en la parte inferior. Esas dos palabras se usan unas 700 veces en toda la Escritura, la mitad de las cuales hace referencia al Espíritu Santo y la otra a espíritus malignos. Cerca de 100 veces especialmente se utiliza en el Antiguo Testamento también la palabra para referirse a el viento. Y solo unas cuantas veces ruach se traduce también en el Antiguo Testamento como dos hileras. Y pongo un ejemplo que tú puedes buscar, Primera de Crónicas 9:24 o Jeremías 52:23. Las demás veces se refiere a la parte más importante del hombre, es decir, al espíritu. La segunda palabra es el alma. La palabra alma en el hebreo es la palabra nepesh en el Antiguo Testamento. Y la palabra griega en el Nuevo Testamento es psique, como pueden leer en la parte inferior. Esas dos palabras se usan cerca de 800 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Otra palabra de suma importancia es la palabra la carne. La palabra carne es basar en el hebreo. Y en griego la palabra es sarx en el Nuevo Testamento. Dicho término se usa cerca de 400 veces en la escritura bíblica. La siguiente palabra es la palabra el corazón. Y la palabra corazón proviene de el hebreo lev en el Antiguo Testamento y cardia en griego en el Nuevo. Y se usa unas 700 veces. Otra palabra es mente. La palabra mente en griego es nous y se usa más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Obviamente hay algunas palabras en el hebreo original que se refieren a la mente, al intelecto o a los pensamientos en el Antiguo Testamento. La verdad, amados, aquí que tú y yo tenemos que entender es que en la actualidad la mayoría de la gente piensa que el hombre es una persona dual, es decir, que no posee sino dos partes, el alma y el cuerpo, donde del alma se nos dice que es la parte psicológica e invisible que se encuentra dentro del hombre, y por supuesto el cuerpo, la parte externa y visible. Este concepto, aunque tenga algo de base, es bastante pobre e inexacto. Y aquí es donde es importante, amados, que tú y yo tengamos en cuenta que aparte de la revelación de Dios que nos proporciona la palabra de Dios, ninguna idea que provenga del mundo es confiable. Es cierto que el cuerpo es el cascarón del hombre, pero el alma y el espíritu son dos cosas que jamás se confunden en la Biblia. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son indudablemente también dos sustancias completamente diferentes. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres partes. Y esas tres partes, como ya vimos, son el espíritu, el alma y el cuerpo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, leamos lo que nos dice la Escritura. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto muy conocido por todos. Pero en este versículo claramente se divide a la persona en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El apóstol afirma que el ser de los creyentes, que es tripartito, ha de ser santificado por completo, es decir, guardado irreprensible. ¿A qué se refería con esto? Dijo que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser preservados, es decir, santificados, es decir, separados para Dios. Está claro entonces que una persona completa tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y este versículo también presenta una clara distinción entre espíritu, alma y cuerpo. De no ser así, no diría, voy a parafrasearlo, vuestro espíritu y vuestra alma. Y puesto que Dios dijo esto, podemos ver entonces que existe una diferencia entre el espíritu y el alma del hombre, y con esto podemos concluir que el hombre entonces evidentemente
está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué es importante distinguir entre espíritu y alma? La respuesta es obvia, porque conocer esta diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, ¿cómo podrán entender la vida espiritual? Y si no entienden la vida espiritual, ¿cómo van a crecer en ella? ¿No creen muchos debido a que descuidan o desconocen la diferencia que hay entre el espíritu y el alma? Y esto es lo que ocasiona que muchas veces los creyentes crean que algo que es del alma, anímico, carnal, procede del espíritu. Y así muchos viven constantemente centrados en el alma y no buscando realmente las cosas del espíritu, las cosas importantes, que son las cosas espirituales. Y es que si mezclamos, amados, lo que Dios ya separó, inevitablemente vamos a sufrir pérdida. El conocimiento espiritual, la revelación de Dios, está relacionada estrechamente con la vida espiritual. Por tanto, necesitamos que nuestro espíritu se active para poder vivir una vida realmente espiritual, valga la redundancia. Sin embargo, amados, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo, pero sin comprender claramente que el Espíritu Santo lo único que desea es hacer una separación entre el alma y el espíritu tuyo y el mío como nuestra experiencia. Y muchos, aunque ni siquiera conozcan esta verdad, han experimentado la diferencia entre el espíritu y el alma. Pero lo óptimo, lo obviamente conveniente, es que tú y yo no solamente tengamos el conocimiento, sino que también disfrutemos de la experiencia de lo que significa realmente andar, vivir y movernos en el espíritu. A muchos creyentes les falta esa experiencia, por lo cual es bueno permitir entonces, o permitirnos juntos, conocer las diferencias entre el alma y el espíritu, las diferentes funciones del espíritu y las funciones del alma, ya que entendiendo esa diferencia y comprendiendo cómo funciona cada uno de estos órganos, nos va a resultar mucho más fácil buscar y entender las cosas espirituales. Y es que no solo en Primera de Tesalonicenses se presenta al hombre como una entidad que consta de 3 partes. Hay otro pasaje de la Escritura muy importante y otros que hacen lo mismo. Pero quiero invitarles a leer Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, que es muy interesante. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como vemos en este versículo maravilloso, el apóstol divide los elementos intangibles del hombre en 2 partes: el alma y el espíritu. Y por supuesto que alude al cuerpo al hablar de las coyunturas y los tuétanos. Y también al hablar de los sentidos del alma, cuando hace referencia a pensamientos e intenciones. Todo esto parece complejo, pero con la ayuda de Dios lo vamos a entender perfectamente. Porque los pensamientos y las intenciones obviamente corresponden a la mente
y a las emociones del hombre, y esas dos partes forman parte de su alma. Así entonces, amados, como un sacerdote dividía el sacrificio en el altar del holocausto y abría las partes con un cuchillo para que nada quedara escondido del animal que era ofrecido en holocausto, así el Señor divide por medio de la palabra a aquellos que le pertenecemos. Él penetra y divide cada parte tuya y mía, ya sea la parte espiritual o la parte anímica o la parte física. Y lo hace con su espada de dos filos, que tú y yo sabemos que es la palabra de Dios. Ya que el alma y el espíritu pueden dividirse, obviamente entonces entendemos que no son la misma cosa. Por lo tanto, este pasaje que leímos asevera que el hombre está compuesto también de tres elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y ya que Dios en la revelación de la Escritura utiliza dos términos diferentes para espíritu y para alma, nosotros no debemos ni podemos confundirlos. Es así como en el libro de Génesis, nosotros leemos en Génesis 2:7 una verdad maravillosa. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todos conocemos ese texto precioso. Esto indica, amados, que el espíritu del hombre procede de Dios, pues sabemos que el espíritu es el que da vida. Así que el hombre vino a ser un alma viviente cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, que fue tomado del barro de la tierra, del polvo. El hombre entonces llegó a ser así un alma viviente, una persona viva, es decir, una persona consciente de sí misma. Según este versículo, el hombre fue creado entonces con dos elementos independientes. Uno fue el espíritu y otro fue el cuerpo, que fue hecho del barro de la tierra, y tú y yo lo sabemos muy bien. Pero cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. El cuerpo estaba inerte, era materia muerta, pero cuando se encontró con el espíritu de vida, se produjo entonces una tercera entidad que se llamó el alma. Sin el espíritu, amados, el cuerpo está muerto. Pero cuando vino el espíritu, el cuerpo entonces recibió vida. Y cuando el espíritu está en el cuerpo, se produce entonces algo orgánico. Y es esta entidad tuya y mía a la cual llamamos alma. El hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que cuando se une el espíritu y el cuerpo, no solo se produce el alma, sino que además los dos elementos, espíritu y cuerpo, se funden en ella. En otras palabras, el alma y el cuerpo también entonces quedan plenamente unidos al espíritu. Y el espíritu y el cuerpo quedan también incorporados en el alma. Eso es lo que nos hace ser una triología, una triunidad perfecta, fundida en una sola cosa: espíritu, alma y cuerpo. Y es que Adán, antes de que cayera, su espíritu y su carne no tenían conflicto. El conflicto que muchos de nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque los tres elementos originalmente en su ser estaban integrados de manera perfecta: espíritu,
alma y cuerpo gozaban de armonía y estaban integrados entre sí. Podríamos decir que el alma sirvió de eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole, por supuesto, su existir independiente. El alma, amados, es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo. Y es la totalidad de los elementos, entonces, que constituyen al hombre. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, el hombre llegó a ser un alma viviente. Quisiera que examinemos un ejemplo muy sencillo. Si tú pones una gota de tinta en un vaso con agua cristalino, de inmediato notas que la tinta y el agua se mezclan. Y esa mezcla podríamos llamarla agua entintada o agua tinta. Se puede decir, de hecho, también que ese vaso también es tinta, porque de hecho lo es. Pero también podemos decir que es agua, porque todavía sigue siendo agua. Así que la tinta y el agua mezcladas formaron una tercera sustancia que podemos llamar agua entintada. Como para tratar de entender que el alma, producida por la unión del espíritu y del cuerpo, es entonces también un elemento independiente. De la misma manera, amados, el espíritu y el cuerpo eran dos elementos completamente independientes. Pero esa combinación, soplo de vida, espíritu, sobre el muñeco de barro, suelo llamarlo de esa manera para que lo tengamos claro, formó una combinación y esa combinación produjo el alma, el yo del hombre, del cual vamos a hablar extensamente en el futuro. Pero todo esto se los he compartido, amados, con el ánimo de que tú y yo entonces entendamos de manera clara que somos seres tripartitos, que somos una triunidad perfecta, que como nuestro Dios es Padre, es Hijo y Espíritu, pero es uno solo, así también tú y yo, siendo espíritu, alma y cuerpo, somos uno solo. Pero cada uno de esos órganos cumple con una función completamente específica y diferente, de lo cual, si el Señor lo permite, vamos a seguir hablando en el futuro. Amados, el anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos llegar a ver la diferencia y a experimentar el partimento de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque sin duda alguna vamos a poder acercarnos a este libro maravilloso que es absolutamente espiritual y glorioso, y nuestra alma va a comenzar a recibir del Espíritu revelación, conocimiento y sabiduría. Y vamos a aprender, como dice el apóstol Pablo, a poner entonces la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entendiendo que las cosas de arriba son la sabiduría, el conocimiento, el misterio de Dios revelado, que es lo que produce en nosotros vida y vida en abundancia. Pues el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hagamos una oración de agradecimiento. Amado Dios, esta es una introducción de todo lo que tú quieres decirnos puntualmente. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por el privilegio de podernos acercar a esta sabiduría extraordinaria y maravillosa que sin duda produce vida en el creyente. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa, y oro para que mi hermano y mi hermana continúe conmigo este proceso, para que podamos juntos comprender dónde está el espíritu, dónde está el alma, cómo funcionan el cuerpo, el alma y el espíritu, y todas estas cosas que son de
suma importancia para el creyente en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, una vez más te invito a que te suscribas en el canal, pero también a que compartas los videos con tus hermanos, con tus amigos, con tus pastores, para que juntos crezcamos en lo que la palabra de Dios llama la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto, como cuerpo que somos en Cristo. Y espero que te unas a nuestro grupo de WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, que cada día está creciendo más, en donde podemos interactuar, contestar preguntas y seguir adelante en este conocimiento que tú y yo sabemos que es eterno, porque el autor de este libro maravilloso y de este plan eterno maravilloso es Dios, y Dios, por supuesto, es un Dios eterno que nos ha dado eternidad a ti y a mí en Cristo. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta el próximo tema.